Un cordial saludo para todas las personas que siguen el canal El Profe Historiador. Soy Arnovi Fajardo Barragán y les doy la más cordial de las bienvenidas. Y un saludo muy especial a las 120 personas que están suscritas al canal. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su paciencia, especialmente porque estuve perdido desde diciembre del año pasado. Pero como dice Antonio Aguilar, ya vine de donde andaba porque ya me tocaba volver. Pues bien, ¿cómo empezar esta nueva temporada del Profe Historiador? Sino hablando de cositas chéveres, de temas históricos. Y vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que hicimos cuando hablamos sobre el video de la separación de Panamá hecho por el periodista genérico. Quiero volver a hacer ese ejercicio con un tema que es muy interesante, es muy pertinente para la historia política y esencialmente para la historia económica de Colombia, que es el endeudamiento externo en el siglo XIX. Y para eso, pues vamos a hacerle algunos comentarios, hacer algunos aportes con base en, en el video que ha hecho una difusora de historia que se ha vuelto muy popular, que es Adelina Cobo, con su canal Las Historias de Adelina. Ahí habla de la deuda externa que tuvo que suscribir Colombia en poco después de la independencia y algunas cosas que tienen que ver con su posterior pago y los problemas que hubo. Y a partir de ahí, pues vamos a hacer algunas anotaciones, algunos apuntes sobre la historia de la división de la deuda externa que se hizo en Colombia entre el gobierno de la Nueva Granada, el gobierno de Venezuela y al que se tuvo que someter el gobierno del Ecuador por allá en la década de 1830. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con la introducción de este problema, de este video. Vamos de una vez. Para su defensa ante el régimen de Putin, pues quedaría. Bueno, como siempre pasa, a veces pasa que la tecnología nos atropella, pero no nos vamos a dejar atropellar de ella. Si Ucrania tuviera que pagar como deuda militar o deuda odiosa, como la llaman algunos economistas, la ayuda recibida de los Estados Unidos para su defensa ante el régimen de Putin, pues quedaría atrapada en una trampa de deuda que le impediría reconstruir el país y obstruiría además cualquier posibilidad de crecimiento de su economía. Esto fue exactamente. Y complementando lo que dice Adelina Cobo, eso no solamente pasa en el caso de Ucrania. Piensen también en cuánto va a demorar la recuperación de un territorio como la Franja de Gaza, en donde está ocurriendo lo que ustedes saben que está ocurriendo. Estos ataques por parte del Estado de Israel y toda la situación de desplazamiento bueno, en fin, toda esa situación que está ocurriendo en Gaza también, bueno, ¿cómo se van a recuperar ellos cuando cese el fuego? ¿Cuánto va a costar y cuánto va a durar? Y no solamente hablemos de conflictos como la guerra de Ucrania o lo que está sucediendo en Gaza. Piensen simplemente en lo siguiente. Este año son los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Y cómo hubieran hecho los europeos para recuperarse de los años de guerra si no hubieran tenido ahí el bolsillo de los Estados Unidos con el Plan Marshall, con todo el dinero que les dieron para la reconstrucción de Europa? Ujú. Hubieran tenido que pagar sus deudas de guerra, hubieran tenido que pagar el costo de la reconstrucción, y ustedes saben que cualquier guerra, guerra civil o guerra interestatal, y sobre todo con los nuevos medios de destrucción que existen ahora, pues siempre deja un daño económico enorme, destrucción de infraestructura, de recursos económicos, las pérdidas humanas por muertos, lisiados y las personas desplazadas son enormes, ¿sí? El consumo de los recursos económicos para la compra de armas y de municiones, eso siempre cuesta. Entonces, eso no es de ahora, es de siempre. ¿Sí? Solamente que los costos de una guerra cada vez son mayores y eso hace que las recuperaciones económicas sean más costosas y más demoradas aún.
Pero bueno, en ese sentido, ella tiene razón. Eso podría ser muy demorado. Ahora veamos qué es lo que pasó, qué es lo que ella dice con respecto a la situación de Hispanoamérica. Exactamente lo que ocurrió a las nacientes repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela por la deuda adquirida, óiganlo bien, con Inglaterra por el apoyo recibido para lograr la independencia del Imperio Español en 1819, que inicialmente Colombia fue una gran nación con enormes posibilidades en toda la geopolítica mundial, pero estaba asfixiada por esa deuda odiosa que era impagable, una nación que hipotecó su futuro para pagar por su libertad. Quédate hasta el final para que sepas lo que ocurrió a Colombia, Ecuador y Venezuela, que no es muy diferente de lo que podría pasar a Ucrania si tuviera que pagar por toda la ayuda que tan generosamente le fue enviada en su momento. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Bien, acá viene uno de esos líos o uno de esos asuntos que son bien complejos, que es la historia del endeudamiento externo en América Latina, porque esto no solamente le ocurrió a la antigua Colombia o Gran Colombia, esencialmente todos los países hispanoamericanos que estuvieron en el proceso de independencia tuvieron que recurrir a mercados externos, a mercados financieros externos, y esencialmente estamos hablando de los mercados financieros del Reino Unido para el sostenimiento de sus ejércitos, de sus armadas y de sus gobiernos. ¿Mm? La independencia costó mucho y esto se ha estudiado. Acá yo, por ejemplo, para ilustrarles a ustedes, voy a compartirles un par de apuntes de una lectura que yo hice en los tiempos de la universidad y acá le agradezco al profe José David Cortés que con él vi Historia de América 2, que es Historia de América del siglo XIX, y ahí vimos el asunto de los endeudamientos externos con un libro que se llama Historia de la deuda externa de América Latina, que lo publicó Alianza Editorial en 1988. Y él dice lo siguiente con respecto al endeudamiento. Desde principios del siglo XIX, las élites latinoamericanas participaron con frecuencia en la negociación de préstamos en el exterior para financiar la modernización de sus estados y economías. La afluencia de fondos estimuló un proceso de crecimiento durante periodos relativamente breves, pero invariablemente, crisis comerciales y financieras internacionales cortaron el flujo de fondos provenientes del exterior y condujeron a las naciones deudoras a la bancarrota. Por otra parte, estas crisis crediticias acentuaron las contradicciones económicas y políticas entre América Latina y las poderosas naciones acreedoras de Europa Occidental y los Estados Unidos. Con eso es que empieza Carlos Marichal su texto con estas ideas. ¿Eso qué quiere decir? Que acá, si uno quiere hablar de relaciones económicas basadas en la dependencia o basadas en las relaciones entre centro y periferia, que es una de esas teorías económicas que se surgieron acá en América Latina para explicar nuestro subdesarrollo, pues nos toca tener en cuenta los problemas financieros y los problemas financieros que enfrentaron todos los estados latinoamericanos al momento de su independencia, las llevaron a estos procesos de préstamo. ¿Sí? No solamente fue la antigua Colombia, también lo hizo el Río de la Plata, lo hizo México, lo hizo el Imperio del Brasil, todas. Solamente que el caso colombiano va a ser muy peculiar y ahorita vamos a ver por qué. Pero para nuestros seguidores, para todos los interesados, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta que acá se habla de unos procesos cíclicos. Es decir, estos asuntos económicos muchas veces uno no los puede ver de manera lineal, sino que esencialmente son ciclos, ciclos de crecimiento, llega como un pico, luego empiezan como cierta recesión y dependiendo de la manera como se manejen esas cosas, pues uno puede ver que hay una recuperación rápida o por el contrario no, y sin olvidar también.
pues algo tan evidente como que también debemos tener en cuenta las situaciones institucionales. La fortaleza o la debilidad de los estados tiene que ver mucho también con la estabilidad o la debilidad económica, ¿sí? Pero para quedarnos en el asunto esencialmente económico, Carlos Marichal propone lo siguiente para comprender lo que ocurrió en América Latina en el siglo XIX. Y empezamos acá. La deuda externa funcionaba por ciclos. Y esto no solamente le pasó a Colombia, le pasó a todos los países. Primero hay un proceso, acá los voy a ir señalando. Primero hay un proceso de negociar. Hay que buscar las fuentes de financiación y esencialmente en el siglo XIX estamos hablando de banca privada. Es decir, no hay cosas como las que actualmente existen de un Banco Mundial o de un Fondo Monetario Internacional, que incluso hay cierta noticia que hay por ahí con respecto a una calificación crediticia que nos da el Fondo Monetario Internacional y que se le suspendió al gobierno colombiano, pero eso puede dar para otro tema. Acá quedémonos en lo siguiente. ¿A dónde hay que ir a los mercados financieros? Hay que ir a las bolsas de valores, hay que buscar gente que quiere invertir. Acá no solamente los bancos, sino personas que tenían sus ahorros, invertían en los nuevos gobiernos, en compra de bonos de nuevos gobiernos. Esos nuevos gobiernos pues ofrecían ciertos intereses, ciertas garantías para el pago de las deudas, de los intereses, porque obviamente todos estos préstamos son con interés, ¿sí? De intereses que se negociaban y todo lo demás. Y luego de contratados esos préstamos, empieza el flujo de capital. El dinero empieza a llegar, ¿sí? Y a la medida que va llegando, pues dependiendo de cómo se vaya invirtiendo o de cómo se vaya gastando ese dinero, pues uno puede ver que las economías pueden mejorar. O por el contrario, si se derrocha la plata, pues uno queda como con una situación económica relativamente estancada y sin plata. ¿Mm? Y ustedes pueden hacer como el mismo ejercicio cuando ustedes, por ejemplo, piden un préstamo en un banco o en una cooperativa. Si ustedes se gastan la plata en cosas así, mecateándosela en cositas, como se diría popularmente, pues luego van a terminar endeudados y sin avanzar, o si por el contrario ustedes invierten esa plata de ese préstamo, pues luego tienen los recursos necesarios para ir pagando el interés y para ir amortizando la deuda hasta que se libran de ella y pueden seguir. El problema está en que en el caso de las deudas externas, al menos en el siglo XIX, como esto era por vía de banca privada, y como esto se cotizaba en bolsa de valores, muchas veces lo que ocurría era que se especulaba con esos documentos, con los bonos de, de los países. Entonces los bonos colombianos empezaron a tener valor en la bolsa de valores, la gente los compraba y con eso ya tenían asegurada su inversión y todo eso, esperando que les devolvieran la plata con los intereses y que no sé qué. Pero así como ocurre cuando se especula mucho, las especulaciones generan crisis. Y con las crisis viene que la plata deja de llegar. Cuando deja de llegar el dinero, pues ¿qué es lo que ocurre? Esos papeles que se negociaban en las bolsas de valores van perdiendo su valor y mucha gente quiere deshacerse de ellos vendiéndolos baratos y toda la cosa, se generan los pánicos financieros y todo lo demás. Y pues ahí tenemos que hablar que como no nos llega plata, pues los países que están metidos en eso se declaran en bancarrota, no pueden pagar intereses, no pueden amortizar la deuda. Y eso genera presiones diplomáticas, presiones políticas y obviamente presiones económicas. ¿Mm? Para salir de esas situaciones de bancarrota y de suspensión de pagos, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Renegociar la deuda acumulada. Renegociar los montos, renegociar las garantías, renegociar los intereses, porque hasta que no esté resuelto el problema de los montos y de cómo se va a estructurar esa deuda, pues no se pueden conseguir nuevos empréstitos. ¿Sí ven? Y por eso es un ciclo.
Y eso mismo les pasa a muchas personas cuando les dicen, es que usted está debiendo mucha plata, entonces tienen que refinanciar la deuda, tienen que ir a un banco a donde tienen el problema, tienen que ir a hablar con el gerente o con la gente para que les hagan el estudio, el reporte de data crédito. Es la misma cosa, solamente que imagínenselo a nivel de país, ¿sí? Y ahí, pues obviamente, pues uno se encuentra con muchos problemas. ¿M? Porque en los ciclos se renuevan y todo eso. Y si los ciclos se renuevan, pues vamos a tener muchos problemitas de desarrollo. ¿Mm? Eso fue lo que le pasó no solamente a Colombia, sino también a los demás países latinoamericanos. Y esos casos de especulación y demás, pues no son nuevos. En el caso de Francia, en los tiempos del siglo XVIII, antes del ascenso de Luis XV, también hubo una cosa así, un problema de especulación con bonos y cosas del Banco de Francia, que llevó a una crisis, a una burbuja financiera que luego reventó y generó una crisis fiscal de la cual Francia nunca se recuperó y cuyos efectos incluso llevaron a algo como la Revolución Francesa. Es decir, ahí hay cosas, ahí hay muchas cosas por contar. ¿Mm? Solamente que en este caso, pues, vamos a centrarnos en el caso específicamente colombiano. Así que vamos a saber qué más nos dice la señora Adelina Cobo. Por aquí seguimos en nuestro super video. La disolución de la Gran Colombia en 1830 no solamente fue la fragmentación de un gran proyecto político y territorial, fue el final de un país con sueños de verdadera grandeza. Hoy son 4 naciones que 200 años después no han podido configurar sus propios destinos. También fue la destrucción del gran sueño del libertador Simón Bolívar, como era construir esa nación grande y poderosa a la que dedicó su vida entera. Adicionalmente, esa división dejó una pesada carga financiera para cada uno de estos nuevos países. La deuda. Bueno, ustedes se acordarán que nosotros hicimos acá un video acerca de la antigua Colombia. Fue uno de los primeros videos que salió de este canal y en el cual estábamos hablando de los orígenes de Colombia, o de la antigua Colombia o la Gran Colombia, ese país creado en 1819 y que sí, efectivamente se disolvió en 1830. Y vamos a recordar cómo era esa antigua Colombia para todos nuestros queridos espectadores. Esta era la antigua Colombia. Es cierto, era un país enorme, ¿sí? Que actualmente, pues como dice Adelina Cobo, pues tiene 4 países actualmente. Entonces, recuerden, este mapita que fue publicado en París en 1827 muestra la división de los departamentos para el año para esa época. Entonces, acá, por ejemplo, el departamento del Istmo de Panamá, el departamento del Ecuador, en donde está Quito, el departamento de Guayaquil, el departamento de la Suay, terminaron configurando a Ecuador, el enorme departamento del Cauca, acá está Cundinamarca, acá está Boyacá, que incluye llanos orientales y territorios amazónicos, y el departamento del Magdalena, y estos junto con el Istmo terminan configurando la Nueva Granada, el estado de la Nueva Granada, y lo que es el departamento del Zulia, el departamento de Venezuela, el departamento de Apure y el departamento del Orinoco terminaron configurando a la Venezuela en 1830, ¿sí? Entonces sí, es cierto, este país es un país enorme, es un país que sí se configuraba como potencia regional. Había terminado llevando el peso de la guerra de independencia hispanoamericana en Sudamérica.
los ejércitos colombianos fueron los que terminaron venciendo a los españoles a los realistas en la batalla de Ayacucho en 1824. Eh, Era una potencia basada en la autoridad y el prestigio del libertador, eso también no se puede negar, aunque eso también en algunos casos llevó a ciertas discusiones, a ciertas críticas, no solamente dentro del país, sino también afuera, pero digamos que para hace 200 años exactamente, en 1825, Colombia estaba en la cumbre de su gloria, un país creado por su propio esfuerzo, un país con un ejército respetable, con figuras notables, que tenía prestigio internacional, ¿sí? Que ya había sido reconocido por varios países, esencialmente los Estados Unidos en 1822 y los británicos hace 200 años, en 1825. Entonces, este país, esta potencia, pues tenía todas las de ganar dentro del vecindario latinoamericano. Ujú. Y pues también en el escenario hispanoamericano en general, ¿sí? Y frente al mundo y todo eso. Ya pensar en el papel que tenía el Libertador, pues ustedes saben que eso tiene muchos bemoles. Hay gente que ha admirado el proyecto bolivariano desde hace mucho tiempo, pero no se olviden que también ha habido voces críticas acerca de algunas actitudes que tuvo Bolívar hacia esta época, algunas autoritarias, algunas que condujeron a la dictadura, en fin, eso lo podemos trabajar luego. Pero sigamos escuchando a ver qué nos dice Adelina Cobo. Deuda externa que se había contraído para poder combatir en las guerras de las independencias con los bancos británicos, especialmente con la casa Baring Brothers, fue el mayor obstáculo para el crecimiento y el desarrollo económico de estas tres naciones. Y acá sí ya tenemos que empezar a plantear problemas. ¿Por qué creen ustedes que Colombia y antes de Colombia, la República de Venezuela, la creada por Bolívar, y las Provincias Unidas de la Nueva Granada en el territorio actualmente colombiano, por qué creen que ellos tuvieron que recurrir a mercados externos para la adquisición de préstamos? ¿Mm? Pues por una sencilla razón, por, porque se habían agotado las fuentes de financiamiento interno de los recursos en las guerras de independencia. Me explico. ¿Cómo se financiaron las guerras de independencia? Pues fíjense que incluso ese tema lo trabajó el profesor supero histórico. Fíjense cómo lo resolvieron ahí. Niños, creo que ha quedado claro que la campaña libertadora se financió de lo que aportaba cada provincia, en dinero, en especie y en especial de préstamos extranjeros, que, ay, quién sabe cuándo terminaríamos de pagar. Ahí está. En los primeros momentos de la independencia, pues esencialmente lo que se agotaron fueron muchos los recursos internos que se podían disponer. Se dispuso de lo que existía en las cajas reales, se exigieron préstamos forzosos, se hicieron incautaciones y pues también se hicieron donativos pues dependiendo de cada causa, ¿no? Es decir, los independentistas y los realistas, cada uno hizo una presión muy fuerte sobre los recursos económicos de sus fieles y de sus enemigos. Y eso obviamente terminó debilitando mucho esas fuentes de financiamiento para la compra de armas, para el reclutamiento de personas, para la recolección de suministros, de víveres y de pertrechos. ¿M? Y sobre todo porque desde el principio se tuvo que acudir al exterior para la compra de armas, de pertrechos y de otros materiales. ¿Sí? Entonces, cuando se agotaron esos recursos por todas estas cuestiones,
pues se tuvo que recurrir a los préstamos. Y en ese caso, Venezuela fue la que incluso consiguió más préstamos en comparación a los territorios de las provincias unidas de la Nueva Granada. Así que por ahí vamos avanzando y continuemos escuchando lo que dice Adelina Cobo. Es que fue una crisis fiscal que arrastraron las tres nuevas economías durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Los gobiernos de Bolívar y Santander estaban en ceros y tuvieron que pedir prestado afuera para pagar la deuda de guerra que estaba pendiente, así como para financiar el funcionamiento de los primeros años de la nueva república, que era de hecho muy, pero muy costoso. Veamos pues cuáles eran las necesidades para crear una nación en 1819. Primero, mantener un ejército permanente, soldados, armamento, municiones, uniformes, provisiones, pensiones a los veteranos de las independencias y a las viudas y a los huérfanos de los soldados. Segundo, la deuda externa con las potencias que cobraban, no como ahora, sino sitiando al país militarmente. Esa fue la razón para las 4 agresiones imperialistas a Cartagena de Indias en el inicio de la República. Ojo, ahí sí tengo que hacer una pequeña reacción. Por el momento vamos bien. Vamos bien en el sentido de que sí, los nuevos gobiernos necesitaban esos recursos financieros desde fuera para solventar muchas cosas. Los gastos militares consumían mucho y eso que estamos hablando de ejércitos numéricamente pequeños si uno los compara con los que se pelearon en las guerras napoleónicas. Pero piensen que en su momento de gloria el ejército colombiano o gran colombiano tenía cerca de 30.000 soldados, lo cual era enorme para la época y para las circunstancias del territorio. Ahora, con respecto a lo de las agresiones a los puertos de Cartagena y todo eso. Bueno, ahí hay un problema y ese sí hay que llamar la atención. En el siglo XIX, no solamente Cartagena, sino lugares como Veracruz o Caracas o Lima o Buenos Aires, enfrentaron bloqueos, presiones por parte de las armadas de los países europeos y esencialmente los británicos en algo que se llamó la diplomacia de las cañoneras. Y eso consistía, palabras más, palabras menos, en que las potencias utilizaban su poderío militar y esencialmente naval, y ahí los británicos pues eran la potencia del siglo XIX, para forzar ciertas cosas. No todos los ataques, bueno, ataques no, no todos los bloqueos a Cartagena fueron por asuntos de deuda. Es decir, si uno se pone a revisar algunas cosillas, ahí uno encuentra que por ejemplo, en la década de 1830 hubo 2 bloqueos a Cartagena, unos por franceses y el segundo por ingleses, pero fueron por incidentes diplomáticos que terminaron llevando a un pago, a unas compensaciones económicas. Fueron el asunto Barrot y el asunto Russell, respectivamente. Hubo un bloqueo a Cartagena por cuenta de una deuda de la Guerra de Independencia, que es el bloqueo por la deuda Macintosh. Y esa sí fue en la década de 1850. Nos toca hablar de ella un poquito más adelante. ¿Sí? Y pues también estuvo el bloqueo y los problemas con Italia por la cuestión Cerruti, que tienen que ver con otras cosas, pero el asunto de las agresiones y los bloqueos, pues eso amerita un trabajo un poquito más detallado, porque no es específicamente que, con excepción del caso de la deuda Macintosh, que todo en todos los casos fuera porque nos iban a cobrar la deuda a las malas, como un gota a gota en estos tiempos. No, es un asunto un poquito más complejo que hay que tratar. Tercero, creación y funcionamiento de todo un nuevo aparato estatal, toda la burocracia de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, organismos de control, entidades territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarta,
protección y administración de las fronteras ante eventuales amenazas externas. Eso era incontrolable, pero como la soberanía, no solamente hay que ser soberano, sino parecerlo y aparentar hasta lo que no es. Ajá. Quinta, construir. Paremos ahí un momento. ¿Saben que ahí es donde nos toca hablar un poco de los problemas que tuvo Colombia con con la creación de una armada fuerte y poderosa? Nos toca hablar de eso porque resulta, pasa y acontece que una parte de los préstamos Toda una infraestructura. una parte de los préstamos que nosotros habíamos conseguido estaban dedicados a eso. Estaban dedicados a construir una flota que fuera capaz incluso de emprender una acción para la liberación de Cuba y Puerto Rico y expulsar a los españoles completamente. Eso no pasó. Y lo que algunos contemporáneos se quejaban era de un enorme despilfarro de elementos que se compraron en Gran Bretaña que se terminaron pudriendo en Cartagena porque esa flota nunca prosperó. ¿Mm? Y lo otro que estaba mencionando acá de Lina Cobo tenía que ver con lo siguiente. Nacional para ser un país de verdad. Eso nunca se hizo. Sexta, Estaba hablando de infraestructura, caminos, puentes, puertos, y es cierto, la infraestructura en Colombia en el siglo XIX y los que nos encanta el siglo XIX colombiano lo saben, siempre tuvo problemas. Entonces eso no empezó sino con los ferrocarriles y los ferrocarriles empezaron muy a finales del siglo XIX y tuvieron su desarrollo esencialmente durante el siglo XX. Así que ahí, de acuerdísimo. una obligación que es educar al pueblo. Eso tampoco se hizo. Hoy, 200 años después, Colombia aún le debe una educación de calidad a su gente. Bueno, en cuanto a estas cosas de tipo más socioeconómico, como la educación y todo eso, pues esencialmente estamos hablando del pago de sueldos, de creación de cursos, de cátedras, y pues los proyectos educativos muchas veces eran eh, propósitos de buenas intenciones, pero que esencialmente no se desarrollaron. Es decir, la educación pública en Colombia siempre ha tenido problemas, en eso estoy de acuerdo con ella. Y pues ahí tenemos que seguir viendo cómo mejora eso. Incluso recuerden que ahorita el jueves pasado, 24 de abril, los profesores, al menos acá en Bogotá, se estuvieron manifestando. Hoy, 27 de abril, pues seguimos viendo que algunas cosas pues han mejorado, otras no tanto, en asuntos de cobertura, de infraestructura. Es que son muchas. Imagínense lo que hay que gastar en educación. La infraestructura de las instituciones, los sueldos de los profesores, los equipos para los colegios y lo que también se está haciendo ahorita, que es el plan de alimentación escolar para los estudiantes. Entonces son muchas cosas y eso solamente que estamos hablando de educación primaria, educación secundaria. Con las universidades ustedes saben cómo es el asunto, sobre todo en las universidades públicas. Bueno, mucho, mucho, mucho de qué hablar. Séptimo, las relaciones internacionales, la diplomacia, el comercio exterior. Había que mantener varias misiones diplomáticas que son indispensables y carísimas, pero necesarias. Octavo, construir la mentalidad de ser una nación entre sus propios nacionales. Eso, al menos en el caso de Colombia, tampoco se hizo. México, en cambio, sí lo hizo y fue así como surgieron los grandes muralistas que son una tradición pictórica en México. Bueno, ¿qué puedo decir ahí? En lo de las representaciones diplomáticas, sí. ¿Cuáles eran como las principales representaciones diplomáticas que se empezaron a construir en los tiempos de la antigua Colombia? Esencialmente, había que mandar enviados a Estados Unidos,
Había que mandar enviados al gobierno británico, había que mandar delegados a París, ujú, que establecían las redes y todo eso, y había una muy importante, una representación diplomática muy importante que era a la Santa Sede, por asunto de una figura que existía en esa época que se llamaba el patronato eclesiástico, que había sido creado por la monarquía española para la designación de obispos, arzobispos y todo lo demás. Eso lo hereda, lo asume la República y para tener unas buenas relaciones con un papado que estaba más aliado de España. Entonces lo importante era ver cómo empezábamos a buscar un acercamiento con la Santa Sede. Y pues eso se logró. De hecho, hasta donde tengo entendido, la Nueva Granada, ya en la década de 1830, fue el primer país hispanoamericano reconocido por el papado y, y acá llegó un nuncio. El primer nuncio que llegó a Hispanoamérica llegó a la Nueva Granada, llegó a Bogotá. Entonces eso sí funciona, esos tipos de acercamientos de tipo diplomático. Y pues ya saben, con los Estados Unidos en 1822, con el Imperio Británico en 1825 y pues con Francia también tuvimos nuestros acercamientos y todo eso en la década de 1820. Además, porque Francia va a ser un lugar de intercambios intelectuales, políticos, comerciales, como, como se va a ver más adelantico. Entonces sigamos viendo qué nos dice Adelina Cobo acerca de estas cosas, pero también hay que llamar la atención en una cosita que quizás mm, no sea muy convincente. Es que ella dice que el proyecto de nación de Colombia pues no se ha construido. No sé ustedes qué piensan al respecto, si nosotros todavía no tenemos una nacionalidad construida o si sí la tenemos y en qué se basa y cuáles son sus manifestaciones. Pero decir que no se hicieron esfuerzos en el siglo XIX para la construcción de esa identidad nacional, pues sí me parece un poco injusto. Yo solamente les pongo un ejemplo, la coreográfica, la comisión coreográfica, el esfuerzo dirigido por Agustín Codazzi en la década de 1850 de recorrer el país, cartografiarlo, pintar su gente, describir sus recursos, describir sus caminos y todo eso. Entonces, eso es una labor de construcción de nación, ¿sí? Y en eso se gastó un buen dinero y a pesar de que en su momento la labor quedó inconclusa, uno puede considerarla ya como uno de esos tesoros de identificación nacional. Y además, acá viene un problema muy importante. ¿Ustedes qué creen? ¿La nación se construye desde arriba como un proyecto político de unas élites o se construye desde abajo por las relaciones, las tradiciones y los intercambios entre los pueblos? ¿Mm? Porque hasta donde yo tengo entendido, lo que ella quiere decir es que acá no se le metió mucho dinero a un proyecto político de élite para la construcción de una nacionalidad que sea aceptada por todo el mundo. Y pues si uno lo pone en esos términos, no sería como muy excluyente, no sería como muy problemático. ¿Mm? Y sobre todo porque listo, quizás no fue el proyecto del muralismo mexicano después de la Revolución Mexicana. O sea que eso fue como de 100 años después de la independencia de México y después de un montón de problemas que también tuvo México. México incluso tuvo problemas de deuda peores que los nuestros. Por eso fue que la invadieron en la década de 1860 y por eso fue que con el apoyo del ejército francés de Napoleón III se creó el segundo imperio mexicano con el hermano del emperador de Austria, este señor Maximiliano. Ujú. Ahí se la dejo. La construcción de nación es un proyecto a largo plazo que puede ser interpretado de esas dos formas. Proyecto de élite, y acá tuvimos un proyecto de élite en los tiempos de la regeneración, tuvimos otro proyecto de élite y de construcción de país con la coreográfica.
en los nuevos proyectos de nación que están saliendo ahorita con el reconocimiento de los afrocolombianos, del papel de los indígenas y todo eso, de todos modos también tienen mucho incentivo del Estado. ¿Sí? Que se refleja en la manera como funcionan ciertas instituciones. Piensen en los museos públicos, el Nacional, empezando por ahí. Piensen en lo que hace la Biblioteca Nacional. Piensen en lo que hace el Archivo General de la Nación. ¿Sí? Entonces, digamos que eso ameritaría una discusión más profunda, no simplemente decir que acá no se ha hecho un ejercicio de construcción de nación. Eso, en mi concepto, me parece un juicio demasiado severo y quizás poco fundamentado. Pero bueno, sigamos escuchando qué nos dice ella. Y eso lo ponemos por acá. Para todo esto, en la década de 1820, la Gran Colombia tuvo que contraer una deuda de 6.750.000 libras esterlinas con bancos ingleses y así también consolidar la posición del nuevo Estado ante el resto del mundo. Muy bien, fue directo al préstamo de 1824, que es el de los 6 millones de libras esterlinas, pero antes hubo un primer préstamo del cual nos toca dar cuenta. Y aquí sí vamos a volver a recurrir al video del profesor superior histórico que nos va a reconstruir cómo fue la negociación en 1822, porque eso es muy importante antes de los 6 millones de libras esterlinas. Precisamente, mamá, investigando encontramos que el gobierno de la nueva nación colombiana envió a su vicepresidente Francisco Antonio Sea al exterior a conseguir el reconocimiento de los países más poderosos de la época y de paso a pedir un préstamo para continuar con la campaña libertadora. Pero no le fue muy bien de diplomático. Desde acá mandaron a quitarle todos los poderes y también su cargo. Pero con todo y eso, se consiguió una platica de unos banqueros ingleses por allá en París en 1822. Entendido. A París. Y tras Francisco Antonio Sea, con prontitud, a 1822. Mis lords, y ya que coincidimos que tanto a ingleses como a criollos nos conviene estar unidos contra el reino de España, si no es mucha molestia sus exquisiteces, quisiera pasar al asunto de mi visita. Por la campaña empieza a gastarse buena parte del presupuesto de la nación. Solo les digo, colabórennos a salir de esta situación. Si no, no podremos continuar hacia el sur ni pagar las deudas que ya tenemos. ¿De cuánto dinero estamos hablando, mister? ¿De cuánto? Solo digan que sí. Por favor, señor. Lo que sea. Oiga, ¿qué está haciendo este señor? Francamente lo veo muy desesperado. Díganos de una vez cuánto quiere. ¿Are you nuts? ¿Loco o qué? ¿Con qué va a pagar todo eso? Solo hay 2 millones de libras y las condiciones son estas. Pues este préstamo es perfecto. Yo lo tomo. Así mi país queda debiéndoles hasta la camisa. Necesitamos los recursos para la campaña libertadora. ¡Perfecto! Uy, este tipo es la que nos metió. Sí, cevichica. No, mejor dicho, Sea nos puso a pagar lo que ahora sería tanta plata que no me alcanzan los ceros que tengo en la cabeza. ¡De vuelta al presente! Sí, hay que hablar primero del préstamo de SEA. Y el préstamo de SEA de 1822 se terminó constituyendo en el primer hito del endeudamiento colombiano en el siglo XIX. No va a ser el único, ¿sí? Pero la misión de SEA esencialmente era unificar muchas deudas. Así como uno cuando está como muy endeudado, tiene muchas culebras alrededor. Entonces uno dice que es mejor no tener tantas culebras, sino solamente una. Pues eso mismo fue lo que hizo SEA en París en 1822 contratando ese primer préstamo. Ese primer préstamo esencialmente servía para unificar lo que se habían sido las diligencias que había hecho el gobierno venezolano antes de la creación de Colombia y también algunas cositas de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y al mismo tiempo pues
la consecución de estos recursos para empezar a funcionar el Estado, para revitalizar algunas rentas que iban a ser el sustento económico de la economía nacional. Esencialmente, piensen que en esa época existía el estanco del tabaco, que fue muy importante y que había sido importante en el periodo colonial. Entonces dijeron, vamos a meterle inyección al negocio del tabaco porque si funciona el negocio del tabaco, se generan impuestos. Si se generan impuestos, se puede crear como una reserva de dinero para el pago de los intereses como mínimo. ¿Sí? Entonces, también se rentaban los impuestos de las salinas y algunos impuestos de aduanas, de productos de exportación. Al mismo tiempo se favorecía o se trataba de favorecer la llegada de inversiones a Colombia para esencialmente la explotación de recursos mineros. Es decir, ya en esa época se pensaba en una locomotora minera como la principal fuente de recursos económicos del país. No hay café, el café es finales del siglo XIX y todo el siglo XX. No hay petróleo, eso también es del siglo XX. El tabaco es de mediados del siglo XIX. En esa época, en la década de 1820 y 1830, esencialmente era potenciar la explotación minera del oro, que había quedado muy afectada por efecto de las guerras de independencia. ¿Mm? Entonces, para eso se hizo esa primera negociación, ¿sí? Es que es más, para que no nos compliquemos tanto. La historia de la deuda externa de Colombia en el siglo XIX se puede resumir de la siguiente forma. Fíjense, acá es donde nos pone el profesor Supero. En la unificación de la deuda, ¿sí? Que son las gestiones de Francisco Antonio Sea en París y la consecución del préstamo de 1822, que son 2 millones de libras esterlinas. Luego, ¿qué fue lo que pasó? Como muy bien lo dice el video, se desautorizaron las negociaciones de SEA, pero el contrato ya estaba hecho, entonces ni modo. Ya los tenedores de bonos no se iban a poner a prestarse de buenos amigos ni nada de eso. ¿Mm? Y lo que sí se hace por medio de unas negociaciones aprobadas por el Congreso colombiano es la negociación del préstamo de 1824, que se lo negociaron dos personas, Manuel Antonio Arrublas y Francisco Montoya, que eso se hizo con una casa llamada la Casa Goldschmidt. Los Baring hermanos que mencionaba Adelina Cobo al principio, ellos prestaron esencialmente a territorios como Argentina y esencialmente al Imperio del Brasil. A nosotros nos tocó con la casa Goldschmidt, que no era tan fuerte como los banqueros Baring. Y es más, no habían pasado 2 años y ya Colombia, la antigua Colombia, tuvo que enfrentar una reestructuración de la deuda, de esas dos deudas, la del 22 y la del 24, que esas fueron unas gestiones que hizo José Fernández Madrid, un diplomático y político colombiano que en la historia no ha sido muy bien visto. Y terminamos con la disolución de la antigua Colombia. ¿Mm? Por ahí tenemos que dejarlo, es decir, fíjense, en menos de una década Colombia adquirió dos empréstitos y ya había entrado en crisis para pagarlos, tuvo que suspender pagos y tuvo que empezar a hacer negociaciones para hacer hacer la reestructuración. Sin embargo, eso ocurre al mismo tiempo que la crisis política que lleva a la disolución de la antigua Colombia. Y pues con la disolución de la antigua Colombia vienen muchos problemas de tipo diplomático, de tipo económico y pues de tipo de gobierno, porque arreglar ese problema de la deuda externa va a afectar esos tres sectores a la vez. Veamos cómo sigue el relato. Claro que le prestaron a Colombia, pero en unas condiciones completamente leoninas. Las tasas de interés eran tan altas y las condiciones de pago tan difíciles de cumplir que de antemano
esos mismos bancos ingleses sabían que la nueva nación iba a quedar hipotecada por más de 100 años. Pues no sé hasta qué punto eso puede ser ya un poquito exagerado. El plan maquiavélico de los británicos era endeudar a los países y tenerlos sometidos a bajo su yugo político y financiero durante más de 100 años. Lo que sí es cierto es que las condiciones eran leoninas, es más. Para ponerlo en estos términos, no toda la plata que se negoció en ambos préstamos, el del 22 y y el del 24, pues llegaron directamente al territorio colombiano, sino que de entrada los contratistas británicos de estos préstamos, pues sacaron de ahí la tajada que correspondía a los primeros intereses, así como cuando ustedes les prestan al 5 y de una vez les quitan la parte de los primeros intereses del mes, más o menos así. Y al mismo tiempo también ellos recortaban de ese monto lo que eran los costos de operación. Costos de operación que consisten en la impresión de los documentos, de esos bonos que se van a vender en la bolsa de valores y los costos de operación de poner esos bonos en la bolsa y toda la cosa, es decir, con los corredores y todo eso. Eso sí es cierto que esa plática se la quedaron inmediatamente los operadores británicos de estos préstamos. La cuestión es que el país va a ser va a quedar sujeto por 100 años y todo eso, pues piénsenlo de esta manera, ¿no creen ustedes que un prestamista en esa época estaría pensando más en una inversión a largo plazo, pero tampoco sin recibir sus réditos para gozar de ellos en vida? ¿Mm? Las inversiones a larguísimo plazo por cuenta de empresarios así, pues no he conocido casos de esos. Sí se habla de negociaciones de largo plazo, pero no que la herencia la vayan a disfrutar mis nietos y yo no reciba los pagos de los intereses de la plática que yo invertí. ¿Mm? Eso sí, lo que sí establece es una serie de vínculos que se van estrechando, vínculos de dependencia con lo que ocurra en los mercados financieros británicos. Y hacia allá también es que se apunta a la exportación de nuestros bienes. ¿Mm? Durante todo el siglo XIX, con Gran Bretaña como la principal potencia económica, marítima e industrial, pues con el dinero suficiente, pues lo que se hacía era como tratar de invadir, tratar de conquistar ese mercado con nuestros productos, pero eso también llevaba a estas otras relaciones económicas en las cuales ellos terminaron invadiendo de productos manufacturados nuestros mercados. Las telas inglesas que arruinaron a muchos artesanos tejedores de algodón en el territorio, o el contrabando, en fin. Esa situación pues es diferente a pensar que de entrada los británicos sabían que estos países no tenían plata con qué pagar y que por eso nos iban a atar durante muchos años. No, ahí hay que también tener en cuenta las circunstancias económicas y políticas de cada país. La inestabilidad que quedó por los asuntos de las independencias. ¿Mm? Y la debilidad de los nuevos estados. Así tal cual fue. Cuando se disolvió la Gran Colombia en 1830, obviamente la deuda no desapareció, sino que se distribuyó entre los tres países que surgieron después de su así es, fatal fragmentación. Bueno, acá sí tenemos que hablar un par de cositas. Sí, es cierto, y no es culpa de los británicos. Ahí sí como dicen, ¿quién mandó a los ciudadanos de la antigua Colombia a no darle mayor continuidad al proyecto político? ¿Mm? Los, los británicos siempre alegaron que no era culpa de ellos que el país se hubiera disuelto y de entrada uno de los compromisos que asumieron
gobiernos venezolano, ecuatoriano y neogranadino fue el de hay que repartir esas qué, esa deuda enorme entre los países. Ahorita lo vamos a ver en detalle, pero primero veamos qué es lo que dice Adelina Cobo acerca de este tema. Para distribuir la deuda se establecieron acuerdos bilaterales. El más relevante de todos fue el Tratado Pombo-Michelena, que fue firmado en 1834 entre Colombia y Venezuela. La antigua deuda quedó distribuida así. A Colombia le tocó el 50%. A Venezuela le tocó el 28.5% y a Ecuador el 21.5%. No fue una distribución equitativa. Colombia quedó con una deuda mayor que los otros dos países. Por eso fue muy difícil para cumplir, aunque Venezuela y Ecuador tampoco pudieron cumplir con su parte. Esa deuda odiosa tuvo gravísimas consecuencias en el desarrollo económico de las tres naciones. Muy bien. Acá viene el tema que más me interesa, que es el tema de la división de la deuda colombiana en 1834. Y fue un proceso que no se resolvió en 1834, para nada. Ese proceso duró mucho tiempo más y fue el principal dentro de, dentro de dentro de la historia que les estoy contando. Esta historia de tipo político, de tipo eh, diplomático, de tipo financiero. Bueno, el asunto Pombo Michelena de 1834, que empezó a negociarse en 1834, se llama así por estos dos personajes. A su izquierda encuentran a don Lino de Pombo, que era en ese momento el secretario del Interior y Relaciones Exteriores de la República de la Nueva Granada, cuando el general Santander era el presidente del país. Y a su derecha ustedes encuentran al señor Santos Michelena, que fue enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Venezuela ante el gobierno granadino. No solamente vino a resolver el asunto de la división de la deuda, también vino a resolver unos asuntos fronterizos que esos pues no se resolvieron completamente, es decir, eh, suscribieron un tratado de fronteras y límites que técnicamente hubiera dejado a Venezuela con la mitad de la Guajira y con la mitad de los llanos orientales, pero finalmente eso no se resolvió. Nuestras fronteras, y eso amerita otro video, nuestras fronteras fueron definidas con Venezuela a partir de 1890, hasta 1941. Pero bueno, no nos quedemos con ese asunto de las fronteras, quedémonos con el asunto de la división de la deuda. Estos son los dos principales personajes. Ecuador no pudo participar. Se suponía no tanto que era un acuerdo bilateral, sino que tenía que ser un acuerdo tripartito. ¿Sí? Es decir, va el gobierno neogranadino, va el gobierno venezolano, pero el gobierno ecuatoriano no pudo enviar sus delegados porque estaba en medio de una guerra civil. Entonces, ¿qué fue lo que le tocó a Ecuador? Lo único que le tocó fue someterse a lo que acordaran Pombo y Michelena. Y pues como notica a pie de página, pues don Lino de Pombo fue el padre de nuestro poeta don Rafael Pombo. ¿Mm? Entonces ahí tienen, ellos fueron los que negociaron esa deuda con base en lo que va a ser primero un proceso de negociación muy complejo. Porque acá primero, así como pasa en asuntos de casa, lo primero que hay que hacer es averiguar cómo es de cuánta plata estamos hablando y luego de saber de cuánta plata estamos hablando, cómo se va a repartir. Entonces, lo que hicieron en primer lugar Pombo y Michelena fue identificar el monto total de la deuda, que acá está en este cuadro. Y eso se hizo en una convención del 23 de diciembre de 1834. Estuvieron negociando durante todo el año de 1834 el asunto de la división. Tuvieron que identificar las deudas pendientes, tanto interna como externa. Y la deuda externa consistía en el préstamo de 1822 de las 2 millones de libras esterlinas, el préstamo de 1824 que eran 4.625.649 libras esterlinas,
más los intereses vencidos de ambos préstamos, que no se habían pagado desde 1827. O sea, 7 años se llevan corriendo los intereses. Y a eso había que sumarle un pequeño préstamo que le hizo el gobierno mexicano al gobierno colombiano en 1826, un préstamo de emergencia de 63.000 libras esterlinas. Esa era la plata que había que había que repartir. A eso había que sumarle la deuda interna, los préstamos que se habían hecho a banqueros, a hacendados, bueno, banqueros no, mentiras, a comerciantes, que esos eran uno de los principales promotores del crédito antes de la creación de bancos aquí en Colombia o ahí en Hispanoamérica, a los hacendados y a los empresarios de minas. Y en esos préstamos, ahí estamos hablando de una deuda al 3% de interés, entonces esos bonos estaban al 3% y ahí llegaba a 6.939.986 pesos y otra al 5% de interés que era de 5.359.354 pesos. Pues bien, es cierto lo que dice Adelina Cobo. Esas deudas, no solamente la externa, sino también la interna, se repartieron de tal manera que la Nueva Granada, es decir, nosotros asumimos la mitad de cada una. 1 millón más 2 millones, ahí van 3.312.000, más los intereses de eso, ahí ya van 4 millones de libras esterlinas y pico, casi 5 millones de libras esterlinas van ahí, entre montos e intereses. ¿Mm? A Venezuela le tocaron, pues ahí ustedes pueden ver las cifras. Sin embargo, acá viene una pregunta que es muy importante. ¿Cuál creen ustedes que fue el criterio por medio del cual se llegó a la conclusión de que a Colombia le tocaba pagarla, a nosotros o a nuestros antepasados más bien, les tocaba pagar la mitad de la deuda? Ujú. Ese fue uno de los objetos de discusión más complicados en ese momento. Pues bien, la manera como se resolvió eso fue por criterio de población. Y ese criterio de población tenía que ver con el censo o la población disponible para en cada país. ¿Cuál fue el documento que utilizaron para hablar de eso? Pues tuvieron que utilizar el único censo que se hizo en los tiempos de la antigua Colombia, que se hizo hace 200 años, el censo de 1825. Y el censo de 1825 mostraba que para esa época, y teniendo en cuenta que era un censo muy inexacto, es decir, mucha gente no se dejó contar, para esa época Venezuela tenía 659.000 habitantes aproximadamente. Lo que es actualmente, lo que era la Nueva Granada en su momento tenía casi el doble, 1.245.000 entre Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, todos esos departamentos que habíamos visto, y que Ecuador tenía 491.000 habitantes, para un total de 2.396.000 y pico. Eso no es ni siquiera actualmente la tercera, eso es como actualmente la tercera parte de la población de Bogotá solamente. Pero para ese censo, esa era la población que existía en esos tres territorios. Claro, como les digo, el mismo gobierno en su momento reconoció que ese censo era inexacto y que la cifra estaba a la baja, pero era el único documento fiable que existía. La información estadística acerca de la producción de las rentas o de los impuestos de cada país no estaba consolidada, como para decir que según calculando a partir de la riqueza de cada país, eh, perdón, se podía averiguar qué país tenía más dinero para asumir un mayor peso de deuda. Eso no existía. Repartirla en tres partes iguales, repartir todo ese monto, sumar todo eso y repartirlo en tres partes iguales tampoco prosperó. Y pues lo que tampoco prosperó fue la idea de que, pues bueno, si Venezuela antes de la creación de Colombia había asumido unas deudas, pues que entonces volviera a reasumirlas, que la Nueva Granada, antes de la creación de Colombia, tuviera que reasumir deudas viejas. O sea, repartir todo eso tampoco se hizo.
¿sí? Y en ese caso, pues lo único que quedó fue el criterio de población. Y por esta razón, porque nosotros teníamos la mitad de la población de esa antigua Colombia, fue que a nosotros nos tocó pagar la mitad. Ese criterio lo estableció Santos Michelena, el delegado venezolano, y a pesar de ciertas reticencias de don Lino de Pombo, pues este tuvo que agachar la cabeza y aceptar la realidad, que era el único criterio disponible, y en eso tuvo el apoyo en su momento del gobierno del general Santander, pero hay que hacer el llamado de atención, eso no se aprobó inmediatamente. Venezuela sí lo hizo, pero aquí en la Nueva Granada no fue sino hasta 1838 que por fin se aceptó ese tratado, ese acuerdo. ¿Mm? Porque hubo mucha oposición política, hubo mucha oposición por esa vía al gobierno del general Santander, que estaba diciendo que estaba empeñando al país y todo lo demás. Incluso, fíjense, no es tanto un asunto de, el proyecto malvado de los británicos, no, acá es un asunto de, bueno, nos tocó esto por nuestros problemas internos, los tenedores de bonos nos van a tener problemas, que no sé qué, entonces, ni modo. Todo eso se terminó resolviendo, como les digo, en 1838. En 1838 volvió acá Santos Michelena de parte del gobierno venezolano. Por parte del gobierno neogranadino estuvo don Rufino Cuervo, el padre del gran filólogo Rufino José Cuervo. Y de parte de Ecuador estuvo un señor de apellido Marcos. Permítanme, busco el dato exacto de cómo se llamaba el delegado de Ecuador. Y entre ellos, pues simplemente se pusieron ¿a qué? A negociar estos asuntos. Francisco Marcos se llamaba el delegado ecuatoriano. Entonces ellos tres se sentaron, Ecuador aceptó lo negociado por Venezuela y la Nueva Granada. Finalmente, ya habiendo salido el general Santander del gobierno, su sucesor, el doctor José Ignacio de Márquez, apoyó que se reconociera lo negociado y pues Venezuela estaba lista para simplemente empezar a liquidar esos asuntos y que cada uno repartiera sus cosas. Entonces, pasando todo ya a a pesos de plata de 8 reales, que era como la moneda estándar de la época. Entonces ahí se llegó al asunto siguiente. La deuda externa, el monto total, incluyendo el préstamo del 1822, el de 24 del mexicano, era 34 millones de pesos mal contados, más 24 millones, casi 24 millones y medio de intereses, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando de 58 millones de pesos. Más las deudas internas. Que aquí estamos hablando de la consolidada al 5%, al 3%, algo que en esa época se llamaba la deuda flotante, que tenía que ver con impuestos de aduanas, las deudas de tesorerías, a otro tipo de liquidaciones. En total, para los tres países, entonces son 59.391.018 pesos con 98 centésimos o centavos de monto más 44.007.268 pesos con 70 centésimos. Ujú. Es decir, casi 100 millones de pesos porque los intereses siguieron corriendo. Una cosa es que el país deje de pagar, otra cosa es que según el contrato los intereses se sigan generando así uno no pague. Por eso que esto más que el asunto malvado es lo que explica por qué esas deudas se volvían impagables, porque los intereses iban corriendo. ¿Mm? Y cuando se hizo la repartición, pues a nosotros nos tocó casi 50 millones de pesos. ¿Sí? 29.696.000 más 22.003.635, etcétera, etcétera. Ahí está nuestro 50%. Tengan en cuenta, mis queridos amigos, que acá estamos hablando de un país que en esa época tenía un presupuesto de funcionamiento de 2 millones de pesos mal contados.
2 millones de pesos, de los cuales la mitad, el millón, se gastaban en el sostenimiento de un ejército permanente relativamente pequeño, es decir, no eran más de 5.000 hombres entre Cartagena, Bogotá y Popayán, más las pensiones de los veteranos, más los sueldos de los oficiales de las guardias nacionales y el sostenimiento de las ya viejas murallas de Cartagena. En eso, en solamente eso se gastaban el, ¿el qué? La mitad del presupuesto nacional en esa época. Vean los informes de don Francisco Soto, el secretario de Hacienda del General Santander, y verán de lo que les estoy hablando. Y el resto, el otro millón, se tenía que repartir entre los gastos de Hacienda, los gastos de los estancos y los gastos de la Secretaría del Interior y los gastos de las pocas representaciones diplomáticas que habían, ¿sí? Y en cada uno de ellos trate de recortar y trate de buscar y trate ¿de qué? De que a la gente pues le paguen medio sueldo o que no sé qué, o que bueno, hay cargos vacantes, no hay plata, entonces no se abren esos cargos. El Estado era muy pequeño. Nuestro desarrollo económico era muy difícil. Nuestro despegue económico se demoró. Y si a eso le sumamos las guerras civiles, pues ahí ustedes tienen el cóctel perfecto que nos ahorra la explicación de un plan británico malvado. No, simplemente que las condiciones del país eran muy difíciles y por eso fue que nosotros no pudimos arreglar esa situación tan pronto. ¿Cuál era la alternativa? Pues había que estabilizar al país. Y estabilizar con un país estable, pues nuestra economía resultaría más fuerte. Se podría incrementar la producción, la recaudación de impuestos y eso podría ayudar ¿a qué? Eso podría ayudar al sostenimiento y a la negociación de nuevos préstamos en la medida que nosotros, listo, no tenemos tanta plata, pero tenemos la voluntad de pagar. Eso se supone que, por eso es que le prestan plata a uno, ¿sí? Con la espera de que uno siga pagando y pagando y claro, cuando uno queda feliz de haber matado sus culebras, pues bien, pero ustedes saben que dentro de la línea de crédito está el ciclo del que hablábamos al principio. Ujú. En fin, veamos qué es lo que dice Adelina Cobo al respecto. Tararán, 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 tan, tan. Extremo de que les impidió construir su propia infraestructura y obviamente ninguna de las tres creció. A Colombia le tocó la mayor parte y adivinen por qué. Es que la situación económica de los otros dos países era muchísimo peor. Imagínense ustedes cómo sería eso. Por tanto, la inversión en infraestructura, educación y salud fue casi nula en todos tres. Los tres tuvieron un desarrollo económico y social demasiado precario. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero yo no pondría imágenes de escuelas destruidas. Más bien, imagínense situaciones en las cuales no hay escuelas. ¿Sí? Y como les digo, recuperaciones económicas lentas. Es cierto lo que dice ella con respecto a Venezuela y a Ecuador, sobre todo en el caso de Venezuela. Venezuela fue uno de los territorios más afectados durante las guerras de independencia por las acciones de los llaneros, ya fueran llaneros realistas o llaneros patriotas. Las guerras allá fueron más destructivas de lo que fueron en lo que es la actual Colombia, aunque claro. Si uno piensa, por ejemplo, en cómo sufrió Cartagena o cómo sufrió el suroccidente, lo que es la zona de Popayán y Pasto, ahí también la devastación fue grande. Y en el caso de Ecuador, pues habría que llamar la atención sobre los problemas que tuvo, no solamente por las guerras, por la misma liberación de Ecuador cuando fue la batalla de Pichincha, sino porque Ecuador se transformó en la base desde la cual partieron los ejércitos para las campañas del Perú. Entonces esa presión económica sobre ese territorio fue muy grande. Y no hay que olvidar que también hacia el final de la existencia de la antigua Colombia,
el territorio ecuatoriano pues sufrió la invasión de los peruanos en la guerra de 1829, que afectó esencialmente los territorios de la SUAY y afectó también al puerto de Guayaquil, el principal en ese país. Entonces, ahí hay que concederle a Adelina Cobo que tiene razón, aunque hay que llamar la atención sobre ¿sobre qué? Sobre que más que un asunto de destrucción, es un asunto de incapacidad de construcción o de recuperación del Ajax o de creación de nuevas cosas. Colombia enfrentó una crisis fiscal y terminó renegociando esa misma deuda 80 años después para sanear una historia de moratorias, lo que significó adquirir nuevas deudas, seguramente con intereses y condiciones más leoninas aún para poder cumplir con los pagos. Porque hay expertos en prestarle a los deudores morosos o incumplidos, pero a unos intereses que son francamente impagables. Hay quienes aseguran. Pues bueno, acá sí nos toca llamar la atención. No fue que se hubiera negociado 80 años después la misma deuda. No, el proceso es un poquito más largo y acá vamos a volver a la escamita que estábamos mostrando al principio cuando les hablé del préstamo de 1822. ¿Mm? Tengan en cuenta esta línea cronológica, ¿sí? Estábamos acá, periodo gran colombiano, los grandes préstamos que son la principal base. Se negocia la deuda colombiana en 1834-1839, es decir, 5 años de negociación de esto, pero por dificultades fiscales. En 1845 este arreglo pues ya entra en problemas. Colombia no tiene cómo pagar todo ese monto que les había mostrado, pero ahí es donde se entra en este proceso de renegociación. La primera renegociación, eso es en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. También se hizo la renegociación, por ejemplo, de la deuda Macintosh. Por esta fue que enviaron buques a Cartagena en la década de 1850. Porque resulta que esta deuda se llama así Macintosh por un señor llamado James Macintosh. Él no estuvo de acuerdo por allá en la década de 1820 de incluir su deuda dentro de las negociaciones de SEA. Él dijo, a mí me pagan por aparte lo que yo invertí. ¿Sí? Entonces esa no está dentro de los procesos del 22 ni del 24 ni nada de eso. Y esa pues fue la que por esa deuda, por las quejas, por el incumplimiento de eso, fue que en la década de 1850 se enviaron los buques británicos a bloquear Cartagena, para forzar el pago de eso. La antigua deuda colombiana que se había renegociado en 1845 se renegoció a finales de la década de 1850, 1857 al 58, en medio de la Guerra Civil de 1860, durante el periodo federal del 70 al 72, en 1895 y en vísperas de la Guerra de los Mil Días, y en 1905 durante la administración del general Rafael Reyes. Y además, pues se negociaron pequeños préstamos entre 1863 y el 65 para darle impulso al gobierno federal y en 1867 al 71. Pero en todos ellos, pues ahí estaba el lastre de la vieja deuda colombiana. Y por eso los montos que se negociaron, sobre todo estos del 63 y el 65, y el 67 al 71 fueron montos muy pequeños, porque estaba detrás el peso de la antigua deuda colombiana que se había renegociado en todos estos periodos. ¿Mm? Entonces no es que se tuviera como la misma deuda desde 1834 hasta 80 años después, eso sería 1905, y que eso se mantuvo igual. No, hubo intentos de renegociarla y reestructurarla, sobre todo para aprovechar las bonanzas económicas que existían, esencialmente la del tabaco, ¿sí? No tanto la de la quina. Y pues bueno, acá el café no entra todavía en acción como nosotros quisiéramos.
Todavía el café no es nuestra principal fuente de divisas y nuestra principal fuente de estabilidad macroeconómica. ¿No? Que ese fue uno de los problemas que tuvo Colombia para su despegue. Si uno lo compara con el despegue de otros países, piensen en Argentina, en Chile o en Perú en el siglo XIX, pues acá nosotros no tuvimos eso. Ya recuerden, Argentina tuvo su despegue gracias a la exportación de carne, a los frigoríficos y todo eso. Eso le ayudó a solventar muchas de sus deudas, a modernizar más rápido el país, a crear una mejor infraestructura y ustedes simplemente comparan la Buenos Aires del siglo XIX con la Bogotá del siglo XIX y van a ver en dónde está la plata. ¿Mm? Lo mismo pasó con Chile, que pudo modernizarse más rápidamente por su producción de cobre y también por la producción de salitre y nitratos que se exportaban mucho al mundo industrial. ¿Qué podíamos ofrecer nosotros? ¿Mm? Al mundo industrial. Ahí hay que recordar la vieja tesis de José Antonio Ocampo acerca de que Colombia es un país de periferia secundaria. Somos una periferia secundaria frente al mundo industrializado y más en esa época. ¿Teníamos cosas que vender? Sí. Que no fueran interesantes para el mercado internacional, también. Y ese es uno de los principales frenos para nuestro desarrollo económico. Un desarrollo económico más sostenido, con un producto que hubiera tenido un mercado estable y todo eso, hubiera ayudado al saneamiento de las finanzas. ¿Mm? Y a una recuperación económica que hubiera facilitado nuestra imagen crediticia. Y con esa mejora de la imagen crediticia se hubiera podido pagar más rápido esa deuda, aunque con el riesgo de caer en nuevas deudas. Eso no fue lo que pasó en esa época, sino que eso pasó con el café. El café fue el que nos dio la estabilidad. Pero ustedes saben, esa es otra historia. ¿Mm? Bien, volvamos a ver qué nos dice Adelina Cobo con respecto al caso colombiano. Pa, 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 pa. Aseguran que fue esa presión fiscal por la deuda pendiente de Colombia la que generó la gran inestabilidad política, por lo que muchos de los conflictos internos que ocurrieron durante el siglo XIX entre liberales y conservadores fueron principalmente por la forma de administrar aquella terrible escasez en los dineros públicos. Ya se pueden imaginar eso. Imagínense ustedes que Colombia solamente pudo terminar de pagar la deuda por su independencia en 1928, más de un siglo después de haberse independizado del Imperio Español. A Venezuela, por su parte, que le había tocado el 28,5% de la deuda, pero su situación económica después de la independencia era muchísimo peor, porque Venezuela dependía básicamente de la exportación del cacao y el precio internacional variaba con mucha frecuencia y cuando bajaba era una catástrofe para ese país. Si era una catástrofe para un país que tenía un producto relativamente consolidado, imagínense lo que era una catástrofe para un país que no tenía esa ventaja, como nosotros. Claro, ahí viene el asunto. ¿Será cierto, será no cierto que el manejo, la estabilidad económica o la inestabilidad económica es causante de conflictos políticos? Pues bueno, ahí vienen las nuevas teorías económicas que se basan en estas visiones institucionales. O sea, ese es un llamado, lo que está haciendo acá Adelina Cobo es un llamado de atención a tener en cuenta los procesos, estas teorías económicas que se basan en eso. Si uno quisiera solamente hablar de la estructura de la División Internacional del Trabajo, que viene del marxismo y tiene relación con las teorías de la dependencia, pues simplemente uno podría estar pensando en las visiones sobre sobre el subdesarrollo a partir de la falta de industrialización y todo eso, y el impedimento, como esta acción de voluntad para impedir modernizar economías y que queden ahí supeditadas a todo eso. Aunque eso lo pone a uno a pensar entonces, ¿para qué se dedicaban a eso si lo que estaban haciendo los europeos en el siglo XIX era crear nuevos imperios coloniales en territorios incluso
más atrasados que Hispanoamérica. ¿Mm? En fin, en fin, en fin. Ahí tenemos muchas cosas de las cuales discutir. Nuestra hermana república no tuvo una estructura estatal consolidada, ni siquiera para gestionar el pago de esa deuda, por lo que fue un historial de incumplimientos y renegociaciones, igual o peor de leoninas que las que tuvo Colombia. Tal era el desorden administrativo de Venezuela que solo hasta la dictadura de Juan Vicente Gómez pudo lograr cierta estabilidad política y económica, y fue cuando terminaron de pagar esa deuda en 1930. Ecuador, que a su vez... Bueno, ahí hay que decir varias cosas. Sí, es cierto que a Venezuela incluso la bloquearon más fuertemente que a nosotros. Es decir, la diplomacia de las cañoneras fue más fuerte en Venezuela que acá en la Nueva Granada o Colombia. Eso sí es verdad. De hecho, uno de los incidentes más reconocidos fue a finales del siglo XIX, en los cuales Venezuela empezó a tener problemas de pago con los europeos. Se enviaron flotas, dentro de ellas la flota británica, pero también por ahí estaban empezando a asomar los Estados Unidos, que ya estaban considerando al Caribe como su mar territorial, como su charquito, y también ahí estuvieron haciendo su paseo. Recuerden que en el video sobre la separación de Panamá, en el cual le contestábamos al periodista genérico, nosotros hablamos del papel de los gringos en el escenario latinoamericano, esencialmente en el Caribe. había heredado el 21.5% de la deuda por su independencia, pero era la más débil de las tres repúblicas, por lo que su deuda fue también impagable. Tuvo que renegociarla varias veces por falta de plata y terminó de pagarla, adivinen cuándo, es que es increíble, en 1970. Sí, mis amigos, hasta hace muy poquito estuvo Ecuador pagando la deuda por su independencia, por su libertad. Después de conocer la difícil situación económica de estos tres países, yo me pregunto, ¿para qué se disolvió la Gran Colombia si Colombia, Venezuela y Ecuador quedaron igual de arruinados y de asfixiados por una deuda impagable que hipotecó su futuro durante más de un siglo? Quizás la pregunta está mal formulada. Porque ahí sí no es tanto para qué se disolvió, porque es como si hubiera existido un propósito de, de acabar con ese país. Yo no creo, y eso pues podría plantear un debate historiográfico, está chévere. Yo no creo que existiera como ese propósito de vamos a disolver la antigua Colombia eh, y listo. No, no, yo no creo en eso. Yo creo más bien en lo que decía don José Manuel Restrepo cuando terminó su monumental historia de la Revolución de Colombia. Decía lo siguiente, y cito: debilitada por los grandes esfuerzos que le costaran sus victorias, mal gobernada por su extensión, por la farragosidad de sus caminos, por la guerra y por algunos vicios de sus instituciones y de sus leyes orgánicas, conmovida por las pasiones exaltadas, por los partidos enconados y por la indisciplina de sus tropas, Colombia desaparece del catálogo de las naciones, desgarrado su seno por sus propios hijos. Ella baja al sepulcro casi a la par con su libertador, dejando en pos de sí huellas luminosas, cual meteoro. Yo creo más bien en eso que en un para qué fue que nos separamos. En fin, pero escuchemos cuál es la hipótesis de ella. Destrozaron el sueño del libertador Simón Bolívar solamente para que prosperaran los egos de unos políticos mediocres. Es que no supieron ni siquiera darle forma
a las nuevas naciones que tuvieron a su cargo. El caso de Panamá es distinto porque allá mediaron otros intereses, pero también es absurda su separación si tenemos en cuenta que Colombia la tenía completamente abandonada, aunque lo cierto es que Colombia no tuvo capacidad ni para gestionarse a sí misma. Pues bueno, ya lo de Panamá, ustedes lo saben, vean el video del periodista genérico, yo les voy a dejar acá en la etiqueta para que se conecten, se entretengan y vean cómo le contestamos al hombre, al menos con el caso de Panamá. Hablar de periodistas, de políticos mediocres y todo eso, pues bueno, ahí viene el lío de cómo nosotros juzgamos el legado de nuestras élites políticas y también juzgamos el mismo legado de su excelencia el libertador Simón Bolívar. ¿Mm? Si lo vemos como el genio de América o si por el contrario, pues sí reconocemos sus aciertos, pero también sus errores, porque seamos honestos, el hecho de que se hubiera disuelto la antigua Colombia en 1830 no significó en su momento que no existieran algunos intentos de restaurar a la nación colombiana. Es decir, acá advertencia para nuestros seguidores. Nosotros hoy hablamos de nación colombiana y hablamos de Colombia, patria querida, himno de fe y alegría y todas esas cosas. Y estamos hablando de nuestro actual territorio. Pero en esa época, cuando les hablaban de nación colombiana, al menos desde 1831 hasta 1863, cuando se recupera el nombre de Estados Unidos de Colombia para los Estados Unidos de Colombia, cuando se hablaba de nación colombiana, se hablaba de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Esa era la nación colombiana. Y se trataron de establecer algunos acuerdos para ver si era posible revivir a Colombia como una confederación. ¿Mm? Y pues dentro de esas ideas de Confederación Colombiana, pues estábamos hablando de que se estuvieran negociando algunos asuntos en común, esencialmente el financiero, es decir, esos asuntos de deuda, pero también una política unificada entre los tres países y también elementos de defensa común. ¿Mm? Esa idea de recuperar la nación colombiana por medio de una confederación se intentó casi al momentico que se disolvió la antigua Colombia. Eso no prosperó. Y aunque hacia 1863 el nombre de Colombia se recuperó para nuestro territorio con los Estados Unidos de Colombia, no se dejó de lado la idea de restaurar la nación colombiana de los tres países. Ujú. Pero para que vean que eso no solamente se quedó en el siglo XIX, pues acá hay una noticia de esta semana con respecto a una propuesta que tiene el presidente de la República, el señor Gustavo Petro, con respecto a la posibilidad de restaurar o de revivir a la Gran Colombia. ¿Sí? Esto es de Infobae, ¿no? Petro provocó polémica con su propuesta de revivir la Gran Colombia. El presidente planteó un sueño bolivariano y esto lo hizo en un evento en Soledad Atlántico el 24 de abril, es decir, el jueves pasado. Entonces escuchemos lo que decía el presidente en ese momento. A ver, pongámoslo un poquito más grande. Ahí, ahí está. No pudo ninguna generación liberal hacerlo durante un siglo. Lo intentaron. Estuve en Bocas del Toro, allá que era la frontera colombiana con Costa Rica. En 1885 vi, no yo, sino que allí hubo una reunión de liberales de toda América Latina, de Maceo, el revolucionario cubano que buscaba la libertad de su país, de Catarino Garza, que era el general mexicano que cuando los gringos se robaron Texas, se quedó allí porque era el general que estaba allí, pero no se fue a la frontera nueva, sino que con mucha dignidad decidió seguir siendo general del ejército mexicano en el estado de Texas. Y lo persiguieron tanto que un día desapareció y volvió a aparecer allá en Bocas del Toro.
Y en esa reunión donde el general Rafael Uribe Uribe, el Laureliano, mandó sus delegados, se acordó tomar el cuartel conservador para que Panamá fuera de la Gran Colombia liberal, pensaron ellos. Y los mataron a todos y había un acorazado gringo detrás y después el acorazado gringo se quedó con Panamá. Si ellos hubieran ganado, yo creo que hoy podríamos hablar de la Gran Colombia. Y les quiero confesar que este presidente quiere que volvamos a revivir la Gran Colombia. Y hasta me atrevo, sabiendo que aún no somos mayoría, pero podemos serlo, escribir cartas a los presidentes de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, a sus oposiciones para que sea para toda la sociedad, a sus organizaciones indígenas y populares, a sus jóvenes, muchachos y muchachas, para que volvamos a encontrarnos para construir la gran confederación gran colombiana, que creo que es un sueño que no se debe olvidar, que no murió con Bolívar. Bolívar tenía toda la razón y se equivocó Santander y Páez y Flores y quienes destruyeron con las armas ese sueño. Porque si hoy la Gran Colombia existiera en poder del pueblo gran colombiano, el Caribe sería el Mare Nostrum, como decían los romanos del Mediterráneo, fogón de la cultura, igual que el Mediterráneo, que cuando se junta el Mediterráneo con el Caribe, como pienso y sueño hacerlo en la ciudad de Santa Marta, en sus que son 5 siglos de una conquista avasalladora y violenta, pero que yo quiero que se convierta hoy en un encuentro de las culturas todas del Caribe, para que sepamos que Colombia es caribeña, y de las culturas todas del Mediterráneo, y que tenga como... Y dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Entonces, para que vean, la idea no es nueva, ¿sí? Y pues de cuando en cuando ¿se plantea qué? Se plantea la posibilidad de recuperarla. ¿Ustedes qué creen? ¿Sería una buena idea la recreación bueno, de una nueva Gran Colombia? ¿Cómo funcionaría esa confederación? ¿Qué negocios serían los que serían claves para esa nueva confederación? Además, porque tengamos en cuenta que ya hay algunos mecanismos que están integrando al menos las economías colombiana, ecuatoriana y panameña. Venezuela no, eso es otro rollo. Pero, por ejemplo, ya hay una integración colombo-ecuatoriana por vía del de la Comunidad Andina de Naciones que nos vincula con Ecuador, con Perú, con Bolivia. Fíjense que, por ejemplo, por vía económica tenemos la Alianza del Pacífico que une a Panamá con Chile. Tenemos ¿a qué? A México también. Entonces, la idea puede ser interesante. Tocaría ver cómo funcionaría y si eso es viable o no. Sobre todo teniendo en cuenta si eso va a ser como un reencauche del ALBA, la Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra América, que era el proyecto de Chávez y todo eso, y que ahorita está como funcionando, ¿sí? O si es otra cosa diferente. ¿Mm? Bueno, pero se supone que esto el presidente Petro también lo está diciendo por lo que Colombia asumió hace poquito la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC. Entonces ahí digamos que ese es como el foro en el cual se podría plantear este mecanismo de integración. Pero ¿hasta qué punto se podría hablar de una gran Colombia con una confederación de naciones o alguna cosa así? No sé si el proyecto va a ser muy sui generis o si tiene como modelo la Unión Europea o qué. Veremos a ver. Por el momento es un discurso, es una propuesta. Toca ver si eso tiene piso. Veamos con qué cierra entonces a Adelina Cobo.
Bueno amigos, hasta aquí sobre esta deuda impagable de la Gran Colombia. Sí. Bueno, hasta ahí llego. Yo que creí que de pronto tenía algún otro elemento más, pero en esos 2 minuticos me imagino que hará la promoción de su canal. Véanlo para que tengan una opinión. Ustedes verán si les gusta. Además, yo creo que tiene muy buena aceptación. Estaría dentro del rango de las difusoras, ¿sí? De las difusoras de historia. Pero de todos modos, como yo se los he dicho varias veces, la historia es un ejercicio colectivo que necesita siempre ser revisado, ser trabajado. Y en este caso, pues sí había que hacer muchas observaciones con respecto a algunas de las afirmaciones que ella hace y también a algunas aclaraciones y algunos complementos. Y ustedes saben que esto yo no lo trabajo solo y que por eso yo los invito a que vayamos al depósito de libros. Y en el depósito de libros, mínimo, si quieren saber de la deuda externa del siglo XIX, de la cual habla Adelina Cobo como una deuda impagable, pues el primer libro que ustedes tienen que conocer es el de Roberto Junguito Bonet, que se llama La deuda externa en el siglo XIX, 100 años de incumplimiento. Y este libro, que es del Banco de la República y Tercer Mundo Editores, fue publicado por allá en los años 90. Es esencialmente descriptivo con estos elementos. El doctor Junguito Bonet era un historiador económico muy destacado. También tiene una historia económica de Colombia del siglo XX que es muy institucional. Entonces, por esta vía, él les da todos estos detalles de los tipos de negociaciones que se hicieron y todo lo demás. Entonces, primer texto. Para el contexto económico de ¿De qué? De la economía colombiana en el siglo XIX, pues uno de los textos más recientes y de los más completos es el de Adolfo Meisel Roca y María Teresa Ramírez. Ellos fueron los editores de esta lindura que se llama Economía Colombiana del siglo XIX, que es una coedición del Banco de la República con el Fondo de Cultura Económica. Ahí el capítulo clave es uno de Mauricio Abella, que yo les voy a dejar en la caja de comentarios, junto con la referencia del texto de Junguito Bonet. Y un último texto que yo les recomiendo salió el año pasado, compilado, editado por Muriel Logan, Sandra Borde y Diego Jaramillo Mutis, que se llama El comportamiento internacional de Colombia en el siglo XIX, interlocutores, actores y temáticas. Es una coedición entre el Externado y los Andes. Y pues ahí sí me perdonarán un poco la promoción, pero con respecto a la negociación de, de la Convención de 1834 por parte de Pombo Michelena de ese acuerdo, pues yo escribí un artículo que aparece en esta compilación de Borda, Logan y Jaramillo Mutis. Este capítulo se llama Pragmatismo o Debilidad, reflexiones sobre la división de la deuda colombiana 1834 al 39. Ahí es de donde yo he sacado todos los datos que he compartido con ustedes. Y pues el texto de Marichal con el que hablamos del ciclo de la deuda externa, pues también se los voy a incluir ahí en la caja de comentarios. Entonces ya con esto vamos cerrando este capítulo que salió más largo de lo que llegué a pensar. Pero bueno, con muchísimo gusto vuelvo acá al ruedo a compartir estas reflexiones. Y ustedes saben que están invitados a participar enviando sus preguntas, sus comentarios al correo electrónico profehistoriador.1981@gmail.com o también los pueden compartir en el canal de YouTube. Así que cordialísimamente invitados de nuevo a participar. Entonces, no siendo más, por hoy terminamos. Hoy ya 28 de abril de 2025. Les agradezco mucho por su paciencia si llegaron hasta acá. Les deseo un feliz inicio de semana. Cuídense mucho, váyanse por la sombrita y que duerman porque, como dijo Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Se despide de ustedes su atento amigo y su seguro servidor, el profe historiador, y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.
Chao.